Bueno, vamos a compartir con el doctor Joel Medina, anestesiólogo, especialista en dolor, integrante además de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Es un tema interesante, Joel, gracias por estar con nosotros, porque por lo general cuando uno habla de intervención quirúrgica, habla de consulta médica, siempre te refieres por lo general a la persona que directamente tiene el caso e interviene. Pero el papel de un anestesiólogo es vital, es fundamental en todo esto, y nunca digo yo, se le pondera debidamente, no porque necesariamente lo jerarquizas, porque sí, pero tienes que hacerlo, porque es fundamental el papel del anestesiólogo. El papel del anestesiólogo siempre ha sido visto, como usted lo está comentando, desde un punto de vista inferior. Siempre el trabajo que realiza el anestesiólogo es de suma importancia o de vital importancia, porque nada más y nada menos es quien tiene en sus manos la vida del paciente. Es así. Y entonces, abordarlo, asumirlo, tienes que tener un conocimiento también muy particular y muy intenso de la patología y de la enfermedad junto con el otro médico que interviene. El médico anestesiólogo, por decirlo de alguna manera, es el médico internista, inclusive intensivista, quien está dentro del quirófano y obviamente es el que está pendiente de los signos vitales del paciente, del manejo completo durante la intervención quirúrgica que se le está realizando al paciente. Ahora, ¿qué hacen? ¿Cómo es el seguimiento en una sala quirúrgica? ¿Qué chequeo tienen que realizar previo y posteriormente en el desarrollo de la intervención? Es muy importante que un paciente cuando va a mesa operatoria realizar lo que uno llama la consulta preanestésica. La consulta preanestésica no es más que el interrogatorio del paciente de todas sus patologías, a qué es alérgico el paciente, y de esa manera el anestesiólogo sabe a qué se está enfrentando dentro del quirófano, si el paciente es hipertenso, si es diabético, porque de acuerdo a eso hay un manejo específico para cada paciente. Y no solamente es el preoperatorio, es el preoperatorio, intraoperatorio y el postoperatorio al cual el anestesiólogo debe estar pendiente, porque muchas veces el paciente te pregunta, doctor, ¿usted va a estar conmigo hasta el final? Por supuesto, el anestesiólogo está antes, durante, inclusive 2 horas, 3 horas después del acto operatorio pendiente del paciente. Ahora, ¿cuáles pudieran mencionar el caso de pacientes diabéticos, hipertensos, en fin? Pero ¿cuáles serían los casos más complejos, Joel? Yo creo que toda intervención quirúrgica implica un riesgo, claro. Así sea algo muy sencillo. Siempre les comento a mis pacientes, antes de entrar al quirófano, el paciente me interroga o me dice, doctor, ¿qué tiempo voy a permanecer yo en quirófano? Siempre les digo, sabemos a qué horas entramos, más no a qué horas salimos, porque uno no sabe qué eventualidad pueda ocurrir. Generalmente ahí los pacientes pueden ser desde muy sanos hasta pacientes con patologías complejas, patologías cardiovasculares complejas, y siempre hay sus bemoles, siempre en el intraoperatorio se producen alteraciones, bien sea con la tensión arterial, bien sea con las frecuencias cardíacas, arritmias, que hacen que uno tenga que tener un manejo inmediato del paciente o responder de forma inmediata para que pueda concluir o pueda darse el acto operatorio de forma oportuna y buena. Ahora, por lo complejo que puede ser una intervención, Joel, bueno, el médico y el anestesiólogo, obviamente, médico también, tendrán que definir si es una anestesia total, si es una anestesia local. ¿Cómo se define eso? Que es interesante, son cosas que por lo general la gente desconoce, la gente no habla de esto, pero es tan importante. Actualmente la anestesiología ha avanzado mucho. Podemos decir que inclusive ahorita, si vamos a operar un miembro inferior derecho, uno puede bloquear específicamente ese miembro para que el paciente pueda estar cómodo durante el acto operatorio. Sin embargo, hay que brindarle a pacientes que son sumamente ansiosos, que son nerviosos, y uno, a pesar de que tiene esa opción del bloqueo regional, el paciente que me dice, doctor, ¿me puede bloquear esa zona para no tener dolor, para poder realizarse o ejecutarse la cirugía, pero quiero estar dormido? Entonces tenemos una gran gama de opciones. Interesante, o sea, no anestesiar completamente, pero sí dormir. Eso es correcto. De hecho, hace poco, unos meses atrás, una paciente me refería que ella no quería dormir, que ella le tenía pavor o temor a la anestesia general y me pedía que le hiciera un bloqueo regional de la zona que iba a ser operada. Y se dio de esa manera, se le dio una sedación y la paciente estaba, sí, ojo, eso siempre tiene que cumplir con unos requisitos para poder hacerse un bloqueo, en este caso
de la zona que va a ser operado el paciente de acuerdo a su patología. Por ejemplo, una laparoscopia, o sea, ¿es local, lo duermes localmente o necesariamente tiene que ser total? Lo ideal cuando se hace, por ejemplo, a nivel abdominal, como por ejemplo una colecistectomía por laparoscopia, el paciente debe ir dormido, debe ir bajo una anestesia general, porque se generan cambios a nivel del sistema respiratorio que si yo tengo al paciente despierto va a ser de difícil manejo que si yo lo tuviera con una anestesia regional. Es más complejo manejarlo, es mucho mejor bajo una anestesia general. Hay ciertas cirugías efectivamente que se prestan para realizar un bloqueo o sí, efectivamente y otras que no, efectivamente no cumple con ese requisito para realizar el bloqueo. Eso es importante. Ahora, esa rigurosidad tiene que ser muy particular, porque recuerdas que hubo una época y a nivel de opinión pública se manejaron muchos casos, entonces hubo acusaciones incluso de carácter penal contra anestesiólogos. ¿Qué ha ocurrido en esos casos? ¿Descuido? ¿Que no se le hizo el seguimiento pertinente al paciente o hubo errores de otro tipo? ¿Qué puede pasar en eso? Para un paciente... La gente le da miedo, mira, sí. Es que a mí me da miedo, lo mismo que te dice, me da miedo dormirme totalmente, pero el anestesiólogo de confianza, doctor, le pregunta al otro, y, en fin, una cantidad de cosas que surgen. Primero, para un paciente ir a mesa operatoria debe cumplir con las mejores condiciones, si no estamos ante un caso de emergencia, ¿ok? Para un paciente ir a una cirugía electiva debe estar si tiene alguna patología de base, debe estar óptimo o debe estar controlado en ese momento. No solamente eso, sino que el establecimiento médico debe cumplir con los requerimientos básicos para atender cualquier situación de emergencia. Porque no todo, por ejemplo, hay, uno lo llama unidades ambulatorias donde las pacientes pueden ir a algún tipo de cirugía estética. Pero para ir a estos tipos de sitios, el paciente debe ser clasificado como ASA 1 o ASA 2, que es una clasificación internacional en anestesiología para decir que el paciente debe estar completamente sano. Es decir, que yo en estos establecimientos no puedo meter un paciente que esté hipertenso, que esté diabético y que no esté controlado porque no cumple con esos requerimientos. Para eso ir a otras clínicas mayores. Claro, pero fíjate, ahí en el país y en muchísimas otras naciones también, una especie de medicina paralela, coetánea, que está allí flotando, sobre todo en la medicina, en la intervención de cirugía estética, y se presentan muchos problemas, muchas dificultades, porque montas en cualquier lugar una especie de consultorio por una parte, pero también de sala de intervención quirúrgica, y en ese sentido la gente va confiada sin saber si de verdad está recibiendo la auténtica y mejor atención médica. Eso es sumamente importante, que el paciente antes de ir a estas unidades, primero se cerciore que su médico tratante es un médico que está avalado, bien sea un especialista en cirugía estética. Eso es correcto. Porque están interviniendo médicos que no son especializados. Eso es correcto. Y no solamente el médico, en este caso el médico cirujano, sino el anestesiólogo, que cumplan con sus requerimientos previos establecidos por la ley para realmente cumplir con el ejercicio de la medicina. Porque muchos de los pacientes van por lo económico, sí, pero no se están dando cuenta que el riesgo al que se están sometiendo es bastante grande. Cualquier procedimiento que amerite intervención o invasión del paciente tiene que cumplir con ciertos requerimientos para que no hayan posteriormente complicaciones. Ahora fíjate, el anestesiólogo que interviene en una operación de cirugía estética es diferente al que interviene en otro tipo de operaciones. Hay una particular especialidad para tratar a un paciente al que se le interviene, como tú dices, se le invade su cuerpo para hacerle algo. En cuanto al anestesiólogo, el anestesiólogo, uno se gradúa de médico, posteriormente hace el ejercicio de la ley de la medicina, lo que llaman el artículo 8, y posteriormente hace su especialidad. Posteriormente hace la especialidad. Hay diferentes ramas en las cuales el anestesiólogo se puede subespecializar. Claro. Bien sea medicina del dolor, bien sea el anestesiólogo específico para cirugías cardiovasculares, el médico anestesiólogo específico para cirugías pediátricas, o sea, hay la subespecialidad de cada una de estas. En cuanto al cirujano estético, al anestesiólogo que se encarga, no, hasta ahora no hay una subespecialidad específica para eso. Cualquier anestesiólogo avalado por la Sociedad Venezolana de Anestesiología está óptimo y capacitado para atender este tipo de cirugías. Mira, vamos
hacer una pausa, Joel, y vamos a retornar para seguir conversando contigo. Estamos con Joel Medina, médico anestesiólogo, especialista en medicina del dolor. Precisamente al regreso vamos a entrarle a lo que es la medicina del dolor y su especialidad. Bueno, continuamos conversando con Joel Medina, anestesiólogo, médico anestesiólogo, especialista en medicina del dolor. Bueno, tu especialidad como médico, porque la gente, a una de las cosas que mayor temor le tiene es al dolor previamente y al dolor posterior de una intervención quirúrgica. ¿Qué papel juega el anestesiólogo allí? Algo que te iba a mencionar y que me parece sumamente importante es que hay pacientes que me preguntan, cuando yo digo yo soy anestesiólogo, me preguntan que si yo soy médico. Efectivamente, para poder ser anestesiólogo tienes que ser médico. Claro. En cuanto a la especialidad del dolor, para ser médico especialista del dolor en este país tienes que haber cumplido previamente con ser anestesiólogo. Es decir, luego de hacer los años de especialidad como anestesiólogo, es una subespecialidad que se da acá en el país. Como bien comentaba, uno de los principales temores de todo paciente que va a ser sometido a un acto quirúrgico es el dolor y la anestesiología. El paciente no está pensando perfectamente en cómo va a quedar, en sus resultados, pero está pensando principalmente en que me va a doler y cómo voy a despertar esa cirugía. Claro. Y eso es completamente manejo de un anestesiólogo. ¿Cómo lo hacen? Para ir a un acto quirúrgico, como bien te lo comentaba, el médico una preparación previa, obviamente, con el paciente. El médico anestesiólogo le hace la consulta preanestésica al paciente y ahí... Pero, ¿sabes? Perdona, Joel, no todos lo hacen. No todos los anestesiólogos por lo general lo hacen. Simplemente lo conocen al anestesiólogo cuando va al acto de la intervención quirúrgica. Y eso no es bueno. Me llama la atención eso que estás diciendo porque el paciente muchas veces se acuerda de quién es su médico tratante, más no quién es su médico anestesiólogo. Conversamos antes, claro. Que nada más y nada menos es la persona que va a tener la vida, o sea, que va a tener la vida del paciente. Claro, es una responsabilidad tremenda. Exactamente. Entonces, previamente, como hemos conversado, el paciente tiene que conocer a su médico anestesiólogo, inclusive para crear un ambiente de confianza y saber quién te va a dormir o quién te va a bloquear, en este caso hacer un bloqueo regional. En la consulta preanestésica se le interroga al paciente de si tiene algún tipo de dolencia, cómo es su umbral de dolor, qué medicamento está tomando, porque yo tengo un paciente, por ejemplo, que va a ser sometido a una cirugía de columna lumbar, por decirlo algo así, con un neurocirujano. Y el paciente ya viene previo con un dolor de alta intensidad. El manejo que yo, como médico anestesiólogo y médico especialista en dolor, debo realizar en este paciente es completamente distinto, porque ya el umbral del paciente es distinto. Los requerimientos del paciente es distinto porque probablemente son pacientes que vienen tomando con mucha antelación medicamentos. Y entonces, efectivamente, debo manejarlo de forma distinta. Debo conocer previamente este antecedente del paciente. Un detalle que es importante, que a veces la gente en conversaciones de la cotidianidad lo pregunta: ¿cómo se está durmiendo a la gente hoy día? ¿A través de la inyección o a través de mascarillas? Actualmente, la anestesiología uno puede utilizar dependiendo, hay cirugías que lo permiten hacer un tipo, diferentes grados de sedación, hay cirugías que ameritan una anestesia general, hay cirugías que me permiten hacer un bloqueo regional, pero en este caso, si vamos a una anestesia general, actualmente en nuestro país lo hacemos de una forma combinada. La anestesia endovenosa con fármacos endovenosos y lo combinamos con la anestesia inhalatoria. Es una anestesia combinada. Inclusive, cuando vamos a hacer un manejo óptimo del dolor, no solamente pensando al momento, sino pensando en el después, que mi paciente se despierte cómodo, tranquilo y sin dolor. ¿En cuánto tiempo se puede dormir un paciente, ya sea con la combinación de ambos? Eso depende de cada quien. De eso depende de cada paciente. Hay pacientes que hay pacientes que le tienen temor y inclusive se comenta, hubo una mala praxis porque la anestesia se pasó. Eso es un mito, porque realmente para yo colocarle cierto fármaco al paciente, eso está estipulado de acuerdo al peso del paciente, de acuerdo inclusive a la edad del paciente, porque no es los mismos requerimientos de un paciente de 70, 75 años, 80 años, a los requerimientos de un paciente de 32 años. Claro.
y de acuerdo a su peso, porque obviamente la metabolización de ese fármaco es completamente distinta. Entonces, en base a eso, yo he tenido pacientes que con la dosis que está estipulada de acuerdo a su peso, no se logran quedar dormidos y yo debo ir titulando progresivamente esa dosis para lograr que el paciente caiga dormido, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es muy variable. El tiempo en el que yo logro que un paciente caiga ya en hipnosis y ya no sienta absolutamente nada es variable. Generalmente, para uno trabajar de forma como unos 10 minutos, el paciente ya sin ningún tipo de comorbilidad, sin ningún tipo de eventualidad durante el momento de la intubación del paciente, generalmente es un tiempo realmente corto. A lo mejor la pregunta es un poco destemplada, pero ¿y el riesgo de que un paciente de repente se pueda despertar en acto quirúrgico? Está descrito, efectivamente, está descrito el despertar intraoperatorio, ¿sí? Esto hay muchos, está descrito, la literatura describe inclusive factores genéticos, factores del fármaco, fallas no precisamente del médico anestesiólogo, sino del equipo médico, o sea, del instrumental médico, bien sea de la mesa anestésica, el equipo que se encarga de dormir al paciente, que puede tener alguna falla. Por eso siempre, antes de ir a quirófano, el anestesiólogo debe revisar completamente todos sus instrumentales, asegurando inclusive que los fármacos estén óptimos, si hay fármacos que deben pasar por una cadena de refrigeración que esté, o sea, cumplir con todo. Uno llama un checklist que debe cumplir el médico anestesiólogo para iniciar el acto operatorio. Ahora, la clínica debe ser muy rigurosa también en eso, Joel, es decir, para la compra del fármaco que realmente, porque también se hablaba en el pasado, en algunas oportunidades lo habrás escuchado, que hay cierto tipo de anestesias que no son debidamente adecuadas para una intervención quirúrgica. Sí, hay fármacos realmente dependiendo de la marca comercial, que son mucho mejores que otros, efectivamente. En nuestro caso, cuando trabajamos en nuestra institución, siempre se trata de comprar el medicamento que cumpla su requerimiento, porque hay fármacos, por ejemplo, el relajante neuromuscular, para brindarme un grado de anestesia óptimo, que hacen su efecto muy rápido, otros que hacen efecto muy corto. Eso depende de la marca, pero siempre se trata de que el medicamento sea el más óptimo y cumpla con todos los requerimientos para estar a la venta. Regresamos a la medicina del dolor, el posoperatorio, cómo tratar el dolor que viene de una intervención quirúrgica que sea a lo mejor compleja, enrevesada. El dolor yo lo puedo definir como, ya el dolor dejó de ser un síntoma y ya pasa a ser una enfermedad. Hay muchos pacientes, como bien te comentaba, que vienen con dolores previos antes de su cirugía, por decirle o comentarle de alguna manera a una paciente que se va a ser sometida a una mamoplastia de aumento y me dice, doctor, yo tengo fibromialgia, por ejemplo. Y por eso yo le digo, es importante conocer el previo antes del paciente para yo manejar de mejor manera, inclusive días antes de la cirugía, el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio. Actualmente para el postoperatorio hay varias opciones. Uno trata de manejar la analgesia multimodal, es decir, no solamente el uso de distintos fármacos que puedan hacer efecto en distintas estaciones de las vías del dolor, sino que también hay otras opciones como los bloqueos. Entonces, generalmente en un acto operatorio se puede hacer la analgesia preventiva antes, un buen manejo analgésico y después en el postoperatorio colocarle bien sea a realizar un bloqueo de la zona que ha sido operada o se le puede colocar la famosa bomba analgésica. ¿Cuál es esa? Explícanos un poquito cómo es la bomba analgésica. Generalmente hay diferentes tipos de bombas. Están las bombas elastoméricas, las analgesias controladas por el paciente, que son las que el paciente pulsa y envía una dosis para el paciente de acuerdo a su peso y a otros requerimientos del paciente. Y el dolor desaparece en función de cuál sea la complejidad de la intervención, me imagino. Hay cirugías efectivamente que según la revisión bibliográfica son mucho más dolorosas que otras. Por ejemplo, las cirugías de tórax están descritas como muy dolorosas. Ya uno sabe que debe realizar un manejo óptimo antes, durante y después, y que efectivamente en el postoperatorio el paciente va a requerir probablemente bien sea una analgesia controlada por el paciente o una bomba. Las bombas elastoméricas, que son las que no son pulsadas por el paciente, se hacen combinación de ciertos fármacos. Que, ojo, esto no es como, me lo decía un gran maestro, como una bomba de gasolina que yo llegué y monté 4 o 5 medicamentos en esa bomba. No, usted no sabe la interacción que hacen. Hay medicamentos que hacen interacción entre ellos y pueden inclusive
quitarle la eficacia a algunos medicamentos. Entonces, uno tiene que ser sumamente cuidadoso a la hora de colocar una bomba porque hay medicamentos para los cuales el paciente es alérgico o que va a responder o que la interacción me disminuye. Entonces uno coloca fármacos, está descrito cuáles fármacos uno puede colocar en esa bomba dependiendo de la intensidad del dolor del paciente para que tenga un leve dolor o simplemente no tenga dolor. Tú hablabas de especialidades, Joel, y hablabas de la especialidad, por ejemplo, de anestesiólogos, médicos anestesiólogos en el área cardiovascular, la intervención. Y en el área craneal, ¿cómo hacen? ¿Cómo se maneja la anestesia? Que este debe ser un tema también bien complejo. Sí, el tema de la neuroanestesiología es también otra de las subespecialidades del anestesiólogo que es muy, muy, muy importante y delicada. Hay muchas cirugías en la cual, como anestesiólogo, yo debo permitir que el paciente no esté dormido completamente porque el médico, el neurocirujano, debe estar pendiente de que no se vaya a lesionar, por ejemplo, alguna zona cerebral en específico. Entonces, qué delicado, ¿no? Es sumamente delicado. Entonces, tú tienes que mantener al paciente dormido y que el neurocirujano pueda trabajar de manera óptima. Oye, sí, esto es bien de verdad. Sí, Yo sí, me lo sí, imagino y debe ser algo... Es algo bastante complejo y delicado. Mira, ya antes de culminar, para contactarte, para localizarte, tus redes sociales, en fin, pero mucha gente debe estar muy interesada porque ha escuchado, así como yo mismo, por primera vez una serie de detalles que no conocíamos de la anestesia. Entonces es bueno que se puedan poner lo de la medicina del dolor también en contacto contigo. ¿Cómo hacerlo? Lo pueden hacer a través de mis redes sociales en Instagram como DR, Dr. Joel Medina, Joel con Y, DR, Joel Medina. Ahí me pueden contactar o inclusive... ¿Puedes repetirlo poco a poco? Doctor Joel Medina, pero el doctor DR, o sea, DR, Y-O-E-L Medina. Así completamente pegado. Ahí en el link de la biografía. Ese es Instagram. Eso es Instagram. Y a través de los números telefónicos 0414-975-4904. Ahorita con el tema del COVID, inclusive se estaba haciendo visitas intradomiciliarias para pacientes oncológicos, que sumamente es otro tema muy importante, en la cual uno como anestesiólogo le brinda ir hasta la residencia del paciente. Bueno, ese tema lo podemos abordar en una próxima ocasión. Joel, muchas gracias por toda la información que nos diste. Gracias a ustedes por la invitación. En la mañana de hoy nos vamos a una pausa, amigos. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.